Muy buenas noches, siendo hoy jueves 23 de octubre, damos inicio a la segunda sesión extraordinaria, para lo cual, secretaria, le solicito leer el orden del día, no sin antes llamar a lista y verificar el quórum. Buenas tardes, un saludo muy especial a los honorables concejales, a quienes nos acompañan en las barras y a quienes nos ven por los medios de comunicación. Primero llamado a lista Gonzalo Acevedo Sierra. Presente. Lina Andrea Arango Berrío. Presente. Honorio de Jesús Berrío Patiño. Presente. Jairo Orlando González Acudelo. Jonathan Sneider Gutiérrez Berrío. Presente. Andrés Felipe Londoño Arango. Daniela Monera Medina. Presente. Juan Guillermo Muñoz Pérez. Carlos Mario Pérez Ruiz. Luis Ángel Quintero Gómez. Presente. Carlos Felipe Restrepo Peña. John Jairo Villapuerta. Presente. Mercedes María Montes Mendoza. Presente. 13 concejales contestan el llamado a lista. Contamos con quórum decisorio y deliberatorio. Secretaria, por favor, continúe con el orden del día. Segundo, lectura, discusión, aprobación del orden del día. Tercero, himno del departamento de Antioquia. Cuarto, discusión, aprobación del acta número 58, el 16 de octubre de 2025. Quinto, lectura del informe de ponencia del proyecto de acuerdo número 027. Sexto, lectura del informe de ponencia del proyecto de acuerdo número 028. Séptimo, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Se somete a discusión el orden del día. Se somete a votación. 13 votos a favor. Secretaria, continúe con el orden del día. Tercero, himno del departamento. Secretaria, continúe con el orden del día.
Cuarto, discusión y aprobación del acta número 058 del 16 de octubre de 2025. Se somete a discusión. Se somete a votación el acta número 58. Ah, verdad. 10 votos a favor. Secretaria, continúe con el orden del día. Quinto, lectura del informe de ponencia del proyecto de acuerdo número 27. Informe de ponencia del proyecto de acuerdo número 27 de octubre de 2025, por medio del cual se realizan unas modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2025 en el municipio de San Pedro de los Milagros. El suscrito ponente para primer y segundo debate del proyecto de acuerdo presentado por el señor alcalde municipal en cumplimiento del encargo que me hiciera la mesa directiva y por competencia del artículo 33 de la Constitución Política y el artículo 73 de la Ley 136 del 94, procede a rendir el informe de ponencia correspondiente previas algunas consideraciones legales y jurisprudenciales. Primero, antecedente y trámites. El proyecto de acuerdo en comento de autoría del señor alcalde fue presentado ante esta honorable corporación para darle el trámite contemplado en el artículo 71 y siguientes de la Ley 136 del 94 y de conformidad con el reglamento interno del Consejo. Una vez recibida por el secretario general del Consejo y entregada a la mesa directiva de la corporación, fui designado ponente para primer y segundo debate. Segundo, análisis del requisito de la forma. Iniciativas para la presentación del proyecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto Nacional 111 del 96. El único que puede presentar proyecto de acuerdo para modificación al presupuesto es el alcalde, razón por la cual, al haber sido presentada esta iniciativa por el señor alcalde, es procedente darle trámite ante la corporación. Unidad de materia. De conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 del 94, el presente proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de unidad de materia por tratarse de un mismo tema y referencia a una única materia, la cual se centra en que el Consejo Municipal realice unas adiciones al presupuesto de vigencias 2025. Exposición de motivos. De conformidad con los documentos aportados con el proyecto de acuerdo en estudio, se evidencia la anexa exposición de motivos que, según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 del 94, es requisito obligatorio para que el Consejo Municipal pueda dar trámite, estudio y aprobación de cualquier proyecto de acuerdo. Documento anexo. El proyecto de acuerdo en mención aporta la exposición de motivos, competencia del Consejo. La competencia del Consejo para conocer y decidir el presente proyecto de acuerdo está establecida en el artículo 345 de la Constitución Política y en el numeral quinto del artículo 33 de la Constitución Nacional. Comisión competente. De conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno del Consejo, corresponde a la Comisión del Presupuesto conocer en primer debate el presente proyecto de acuerdo. En términos generales, el proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de forma que permite al Consejo darle trámite y decidir sobre su aprobación o negación. Tercero, objeto del proyecto. El proyecto sometido a consideración de la corporación, que como bien lo indica su título de exposición de motivos, se ocupa de que el Consejo Municipal, en uso de sus facultades en materia presupuestal, realice unas incorporaciones al presupuesto de rentas de la vigencia fiscal 2025. Cuarto, análisis de legalidad del proyecto. La norma que soporta la presentación del proyecto de acuerdo en el Consejo Municipal para su estudio, discusión y aprobación, en el que se tiene como fin autorizar las modificaciones al presupuesto de gastos del municipio para la vigencia 2025, tienen su arraigo en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional y demás leyes como la Ley 136 del 94 y la Ley 1551 del 2012, que reglamenta el régimen municipal. Como factor primordial de la verificación de los principios de Estado Social de Derecho, se detiene ese estudio en la competencia del Consejo, es decir, en la facultad que posee para debatir y aprobar el proyecto de acuerdo que somete a su consideración. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 209, desarrolla la función administrativa, a saber, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla como fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública en todos sus órdenes tendrá un control interno que se ejercerá en los términos para que la ley señala. De acuerdo con el precepto constitucional contenido en el artículo 3 de la Constitución Política, numeral tercero y quinto, corresponde al Consejo Municipal. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponde al Consejo. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Por su parte, frente a las funciones del alcalde municipal en el numeral quinto, el artículo 315 superior dispone: presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio. Ahora bien, el artículo 345 constitucional dispone: en tiempos de paz no se podrá percibir contribuciones o impuestos que no figuren en el presupuesto de rentas, ni hacer erogaciones con cargo al tesoro que no se hayan incluido en el de gasto.
Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o por los consejos distritales o municipales, ni transferir créditos algunos a objetos no previstos en el respectivo presupuesto. En tal medida no puede existir ingresos ni gastos públicos y por tanto presupuestos sin participación de la representación de la sociedad, independientemente de las formas organizativas o trámites de aprobación, principio de la representación, conforme se encuentra consagrado en el artículo 345 precitado. Por último, cabe resaltar que el artículo 353 de la Carta señaló expresamente la aplicación en relación con las entidades territoriales de los principios en materia presupuestal reglados en la Constitución relativos a la elaboración, aprobación del presupuesto. Artículo 353. Los principios y las disposiciones establecidas en este título se aplicarán en las que fueran pertinentes a las entidades territoriales para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto. El proyecto de acuerdo sometido a consideración tiene su aporte legal en el decreto 111 del 96, artículos 76, 79 y 80, los cuales rezan. Artículo 79. Cuando durante la ejecución del presupuesto general de la Nación se hicieran indispensables aumentar el monto de las apropiaciones para complementar las insuficiencias, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley, se pueden abrir créditos adicionales por el Congreso o por el Gobierno con arreglo de lo dispuesto en los articulados siguientes. Artículo 80. El Gobierno Nacional presentará al Congreso Nacional proyectos de ley sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizaciones inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por conceptos de gasto y funcionamiento, servicios de la deuda pública e inversión. Ley 38 del 89, artículo 66, Ley 179 del 94, artículo 55, inciso 13 y 17. El artículo 32 de la Ley 136 del 94, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012, dispone que son atribuciones de los concejales los siguientes: dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de las organizaciones de acciones comunales definidos en el presupuesto participativo y a conformidad con las normas orgánicas de planeación. Por su parte, respecto a la competencia de los alcaldes del artículo 91 de la Ley 136 del 94 consagra. Artículo 91. En relación con el Consejo, presentar dentro de los términos legales del proyecto de acuerdo sobre el presupuesto anual de rentas y gastos, reglamentar los acuerdos municipales en relación con la administración municipal, ordenar los gastos, celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico social y con el presupuesto observando las normas jurídicas aplicables. Así las cosas, en el escenario territorial y con base en el artículo 80 del decreto ley 111 del 96, el gobierno se encuentra habilitado para presentar ante el Consejo Municipal para proyectos de acuerdo sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión. Sobre el tema de adiciones presupuestales, se tiene que el Estatuto Orgánico de Presupuesto establece que cuando durante la ejecución del presupuesto general del municipio sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones para complementar las insuficiencias, ampliar los servicios autorizados por la ley, se pueden abrir créditos adicionales por el Consejo. El presente proyecto de acuerdo se ajusta a los principios de sostenibilidad fiscal, equilibrio presupuestal y consistencia macroeconómica establecidas en la Ley 819 del 2003. Análisis del proyecto de acuerdo. Una vez revisado que se incumplen con los requisitos de forma y argumentado la legalidad del presente proyecto, procederé a exponer el análisis del texto del proyecto de acuerdo como tal. A. Revisión del título del proyecto. No se propone ninguna modificación. B. Revisión del preámbulo del proyecto. En esta parte, el proyecto de acuerdo se mencionan las normas que sustentan la constitucionalidad y la legalidad del acto administrativo a realizar con el Consejo Municipal. Se sugiere dejar igual. C. Revisión del articulado del proyecto. En relación con los artículos que conforman el proyecto de acuerdo, recomiendo y considero lo siguiente. Artículo primero, se sugiere dejar igual. Artículo segundo, se sugiere dejar igual. Artículo tercero, se sugiere dejar igual. Artículo cuarto, se sugiere dejar igual. Artículo quinto, se sugiere igual. Quinto, aprobación en comisión. Aprobación en plenaria. En conclusión, el concepto de ponente es que el proyecto de acuerdo cumple con los requisitos legales para resolver acuerdos municipales, por lo que rinde ponencia positiva y propone se aprueba como fue presentado por el señor alcalde municipal. Atentamente, Lina Andrea Arango de Río, concejal ponente. Secretaria, continúe con el orden del día. Lectura del informe de ponencia del proyecto de acuerdo número 028. Bueno, en este punto hay que hacer la siguiente claridad. Conforme al artículo 100 del reglamento interno, cuando hablamos de proyecto aprobado y teniendo en cuenta de que el mismo fue aprobado con una enmienda y que asimismo el ponente del proyecto trajo una propuesta alternativa, es decir, una ponencia de aprobación con enmiendas,
Entonces, para poder surtir con el requisito de que el informe cumpla no solamente con lo consignado por el ponente, sino también las enmiendas que se hicieron y las razones por las cuales se rechazaron las mismas, entonces se leerá el sentido de ponencia del ponente y a renglón seguido la proposición hecha por la concejala Lina, que fue en última la que se aprobó, para poder surtir el requisito de que el informe de ponencia consigne todos los elementos necesarios para poder hacer segundo debate. Entonces, conforme a eso, secretaria, le solicito leer entonces el sentido de ponencia del concejal Luis Quintero, quien es el ponente del proyecto de acuerdo número 028, y a la postre la proposición hecha por la concejala Lina. Sentido de la ponencia. Con las anteriores consideraciones del proyecto de acuerdo número 28 del 16 de octubre de 2025, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de San Pedro de los Milagros para suscribir un empréstito, presento a los honorables concejales ponencia positiva con enmiendas, los articulados para segundo debate, siempre y cuando se atiendan las siguientes consideraciones y recomendaciones. Consideraciones. Primera consideración. Respectivo al artículo primero del proyecto de acuerdo número 28 del 16 de octubre de 2025, se aprueba siempre y cuando sea modificado de la siguiente manera. Artículo primero. Autorizar al alcalde municipal para que gestione ante una entidad crediticia un empréstito por la suma de 5.000 millones de pesos, cuya destinación y distribución serán para financiar los proyectos que se relacionen a continuación. Proyectos, obras complementarias para la construcción de equipamientos, cerramiento y urbanización de la sede de la Institución Educativa Normal Superior Señor de los Milagros en el municipio de San Pedro de los Milagros, y obras de pavimentación y repavimentación de vías en la zona urbana del municipio de San Pedro de los Milagros. 1. En el caso del proyecto obras de complementación para la construcción de equipamiento y cerramiento urbanístico de la sede de la Institución Educativa Normal Superior Señor de los Milagros, se aprueba el monto a financiar mediante el empréstito, dado su importancia, avance y beneficios para los sanpedreños y su atención del impacto sobre el interés público y colectivo de nuestro municipio. Segundo, respecto del proyecto, estudios, diseños y construcción de pavimentación y repavimentación de las vías de la zona urbana del municipio de San Pedro de los Milagros puede ser aprobado por la corporación solo si es modificado y enfocado a ejecuciones de obras y no en fase de estudio y diseños. El proyecto dentro del artículo deberá modificarse así: obras de pavimentación y repavimentación de vías en la zona del municipio de San Pedro de los Milagros, dado que solo se consideraron la aprobación del proyecto para obras que se ejecuten sobre pavimentación y repavimentación de vías en las zonas urbanas del municipio de San Pedro de los Milagros. Se tendrán en consideración la disminución del monto solicitado por la ejecución, esto es de obras de pavimentación y repavimentación, en aras de velar por el principio de sostenibilidad fiscal, respetando la salud financiera y la planeación del municipio, en aras de mantener la coordinación y el equilibrio entre los poderes públicos, como manda la Carta Política del Ordenamiento Jurídico vigente, y en los búsqueda continua del desarrollo de nuestro municipio. Segunda consideración. El Consejo no debe aprobar la financiación de los proyectos indicados en el artículo primero del proyecto de acuerdo que se señala a continuación. Financiación para proyectos de vivienda urbana y financiación para proyectos culturales y de innovación Casa Roja. De esto se colige, como se anuncia en el primer consideración de este aportado, que el artículo primero del proyecto de acuerdo del que es objeto de esta ponencia deberá ser modificado como se indica en parágrafos anteriores. Tercera consideración. Respecto del artículo segundo del proyecto de acuerdo número 28 del 16 de octubre de 2025, se aprueba siempre y cuando sea modificado de la siguiente manera. Artículo segundo. Autorizar al alcalde para convenir el plazo no mayor de 5 años sin excepción ni periodo de gracia, intereses, garantías, lugar, forma de pago y demás condiciones a que deba ajustarse el empréstito dentro de los límites establecidos en la Ley 358 del 97, 819 del 2003 y demás normas que regulen la materia. Recomendaciones. Primero, en relación con el proyecto Financiación para Proyectos de Vivienda Urbana, recomiendo a la corporación realizar un estudio completo respecto del mercado y su oferta en el municipio, pues de acuerdo con el precio y avalúo conocidos por este consejo, se considera que hay inmuebles más baratos para adquirir y desarrolla este proyecto tan necesario para nuestra población sin que atente contra la sostenibilidad financiera del ente territorial. Segundo, se recomienda al Ejecutivo, frente al proyecto del numeral primero de este apartado y el proyecto financiero Proyecto Cultural de Innovación Casa Roja, que no se deben ser de aprobación por parte de la corporación. Se estudia la posibilidad de realizar inversiones financieras, analizando claramente las implicaciones tanto positivas como negativas dentro del sistema de planeación e inversión pública del municipio y que atienden al ordenamiento jurídico vigente.
atendiendo a los criterios que determine el Departamento Nacional de Planeación en su sistema de inversión pública, de tal manera que no haya lugar a la pérdida de la eficacia de la ejecución y que, por supuesto, no hay riesgo de elusión normativa. Esto es buscando siempre garantizar los principios de transparencia y eficacia. Por lo anterior y observando que el Consejo es respetuoso de las facultades del alcalde dadas por la Constitución y la ley, en virtud de la autorización para crédito público que solicito, como Consejo Municipal creemos que debe actuar con razonabilidad, proporcionalidad y transparencia, por lo que dejamos consideraciones de los y las honorables concejales de aprobación con enmiendas los articulados para primer y segundo debate de esta proposición fundamental para financiar los proyectos realizados en el proyecto de acuerdo número 28 el 16 de octubre de 2025. Solo si se realizan las modificaciones indicadas en las consideraciones expuestas en el apartado nombrados como sometidos a la ponencia. Cordialmente, Luis Ángel Quintero Gómez, concejal ponente. Proposición, Consejo Municipal de San Pedro de los Milagros, ponente Lina Andrea Arango Berrío. Proposición, modificación al proyecto de acuerdo número 28 de octubre de 2025. En mi condición de concejal del municipio de San Pedro de los Milagros, propongo se modifique el proyecto de acuerdo número 28 de octubre de 2025, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de San Pedro de los Milagros para suscribir un empréstito. En el artículo primero, construcción de pavimentaciones y repavimentación de vías en la zona urbana del municipio de San Pedro de los Milagros, incluye estudios y diseños. De la siguiente forma. Artículo primero. Autorizar al alcalde municipal para que gestione ante una entidad crediticia un empréstito hasta por la suma de 12.000 millones de pesos, cuya destinación y distribución serán para financiar los proyectos que se relacionan a continuación. Obras cumplimiento para la construcción de equipamiento, cerramiento y urbanización de la sede de la Institución Educativa Normal Superior Señor de los Milagros hasta por 2.000. Financiación de proyectos de vivienda, urbanización, 1.800. Financiación de proyectos cultura y de innovación Casa Roja, 3.220. Construcción de pavimentación y repavimentación de vías de la zona urbana del municipio de San Pedro de los Milagros, hasta por 4.980. El empréstito propuesto busca fortalecer la capacidad de inversión del municipio para ejecutar proyectos estratégicos de infraestructura y desarrollo social, garantizando la correcta gestión de los recursos y estableciendo financieramente la localidad. En consecuencia, y por encontrarse ajustada a la Constitución, a la ley y a las normas, y argumentando contenido en la exposición de motivos, propongo se apruebe el proyecto de acuerdo número 28 de octubre de 2025 con la modificación planteada, manteniendo en su integridad el articulado conforme fue presentado por el señor alcalde municipal, Lina Andrea Arango Berrío, concejal. Entonces, siendo así las cosas, quedamos de una vez notificados y citados para el próximo sábado 25 de octubre a las 8 de la mañana para hacer segundo debate del proyecto de acuerdo número 27 y para el día lunes a las 8 de la mañana para segundo debate del proyecto de acuerdo número 28. No siendo más, secretaria, continúe con el orden del día. Quinto, séptimo himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Un himno que es arrullo, un himno que es flor, te canto mi San Pedro con gozo y con amor. Un himno que es arrullo, un himno que es flor, te canto mi San Pedro con gozo y con amor. Mi San Pedro al que engastaron en la frente de los Andes, entre incienso de neblinas y los nimbos de la luz, al que arroban soledosos y aromados de misterio, los caireles de tus robles salpicados de ave luz.
dicho informe serán anexadas las razones que deben constar por escrito los concejales que votaron en contra del proyecto. O sea, ese informe hay que agregarle esto. Y asimismo se consignará la totalidad de las propuestas que han sido consideradas en la comisión, las razones que fueron rechazadas. Entonces coja los audios, hace la transcripción para cumplir con eso y le dice a Catarina que le ayude para el informe de ponencia. No, esta es la del 10. Ah, esa es la del 10. Carlos, ¿a qué hora? Las 2 a las 8.